Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os dejo la charla que tuve en Let's Talk con Celia Rubio, que es divulgadora financiera e influencer del mundo de las finanzas personales. Hablamos de múltiples cosas interesantes como el ahorro, la inversión y también de su libro Hazlo bien con tu dinero. Como siempre te dejo la conversación a continuación, pero recuerda antes darle a like y suscríbete si te gusta el contenido del canal y también deja tu comentario. Dime qué te parece. Porque estaba por aquí con nosotros Celia Rubio, que es divulgadora financiera, creadora de contenido relacionado con finanzas. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de poder estar aquí esta tarde. Muy contento yo también de que estés por aquí. Tenía muchas ganas, ya te lo decía antes, fuera de micros, de hace tiempo que vinieras y te pasaras por aquí y dar tu punto de vista, tener una conversación, una charla, un debate interesante. Y antes de nada y empezar lo que es la charla, decía lo del sorteo y por ahí veo que detrás tienes el libro en Ahí concreto va. que sorteamos. Sorteamos en concreto 2 libros, para quien no se haya enterado en lo que consiste, para nuevos seguidores a partir del día que anunciamos el sorteo. Que lo anunciamos en el día en el pasado lunes, anunciamos lo que era el sorteo. Pues las personas que me siguieran del lunes hasta el principio del directo de mañana van a poder optar al sorteo de un libro de Hazlo bien con tu dinero, de Celia Rubio, perdón, firmado por ella, y otro libro para suscriptores del canal, que ya he visto que me han caído suscriptores nuevos. De hecho, tengo que dar las gracias a Machan Jam, a Sergio Rom 12, ayer en la hora de blockchain han caído nuevos suscriptores que optarán también a este otro ejemplar, también firmado por Celia Rubio. Así que nada, os aprovecho para que os apuntéis, que sigáis el canal de Twitch. Simplemente tenéis que seguir el canal de Twitch a los nuevos que no me conozcáis, o los que me conozcáis pero no me sigáis, y a suscriptores. Para los seguidores habituales, si os suscribís al canal, optáis a esto. Dicho esto, Celia, quería preguntarte, antes te lo habíamos hablado mientras estábamos esperando y probando el audio y el vídeo y demás, y digo, luego lo comentaremos, ¿no? Porque para quien no te conozca, ¿cómo empiezas en el mundo de las finanzas, en el mundo de la creación de contenido? ¿Cómo te das a conocer? ¿Por qué te pica esa curiosidad, no? Decir, oye, voy a aprovechar, me decías antes la cuarentena, ahora me comentarás más en profundidad, para crear contenido financiero. ¿Dónde empieza toda esta aventura? Bueno, realmente mi aventura en el mundo financiero empezó, yo siempre lo digo, ¿no? Casi por casualidad, porque fíjate que yo lo primero que estudié en la universidad fue enfermería. O sea, creo que nada más alejado del mundo de finanzas e inversiones, ¿no? Yo estudié la carrera de enfermería, empecé a trabajar, de hecho, como enfermera, trabajé un par de años, y a mí qué me ocurrió, que yo me di cuenta en cuanto empecé a trabajar que a mí eso, pues, no me acaba de convencer, ¿no? Realmente yo ya durante la carrera, o sea, como que tenía mis dudas, el trabajo diario en un hospital no me convencía, y bueno, pues cuando empecé a trabajar efectivamente verifiqué que eso no era para mí. ¿Qué pasó? Que yo me di cuenta que a mí el hecho de empezar a aprender de finanzas y concretamente el hecho de empezar a aprender de inversiones me ayudó muchísimo, porque entre otras cosas me permitió pues tomar un tiempo para dejarme mi trabajo porque no estaba, me di cuenta que no estaba feliz, ¿no? Que no era lo que yo quería, y empezar a buscar otra cosa. Claro, esa transición, que yo creo que muchísima gente se encuentra en ese punto, ¿no? De, oye, yo tengo un trabajo, pero que yo sé que esto no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí. Realmente esa transición no es sencilla, y menos en momentos como el actual, pero yo no lo habría conseguido si no hubiera sido porque decidí empezar a formarme, pues primero en finanzas personales, después en inversiones, y a mí realmente era un tema pues, que siempre me había gustado. Entonces, bueno, yo comencé a aprender más de inversiones y demás, hice pues, un máster en mercados financieros, hice un MBA, hice Ujú. varias formaciones no oficiales, y bueno, pues era algo como que yo tenía secundario, que a mí pues, me gustaba, pero a nivel personal. Claro, cuando durante la pandemia pues se paró todo y todos estábamos en casa sin saber muy bien qué hacer, y esa es la realidad, yo abrí un perfil de Instagram con el único objetivo de empezar a compartir resúmenes de libros. Fíjate que a mí una de las cosas que me encanta es leer, ¿no? Y puedes ver por aquí Sí. la librería. Y cada vez que yo leía un libro, yo hacía un resumen y dije, ostras, pues a lo mejor todos estos resúmenes que yo tengo, que a lo mejor tenía como 100 libros resumidos, le pueden servir a alguien, ¿no? Y abrí un perfil de Instagram primero para empezar a compartir pues esos resúmenes que yo ni siquiera aparecía en el perfil. Claro, esos resúmenes eran el 90% de libros de finanzas y de inversiones, porque mayoritariamente era lo que yo leía, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco esa cuenta fue evolucionando, dejé de solo hacer resúmenes de libros, empecé a hacer más cosas, empecé a aparecer yo, y bueno, hasta ahora, o sea que mis inicios han sido pues
ya te digo, por necesidad y por casualidad. Oye, quiero dar las gracias a Demotas, que se ha suscrito con nivel 1. Muchas gracias. Participas en el sorteo de uno de los ejemplares de Celia Rubio, que lo sepas. Y nada, pues muchas gracias por el apoyo, que nos viene muy bien al canal. Siguiendo con esto que dices, claro, ¿cómo levantas una cuenta de cero a de repente? Porque esto es lo complicado siempre, ¿no? En el mundo de las redes sociales. Dices, voy a abrir una cuenta para simplemente compartir los libros que me leo relacionados con finanzas, pero claro, partes de cero o de gente conocida que te empezaría a seguir, de tu entorno más cercano, ¿no? Pero ¿cómo penetras Así es. luego? ¿Cómo de repente consigues que el algoritmo de Instagram te detecte, te ponga en el foco y empezar a hacer eso exponencial? Pues, a ver, yo reconozco que tuve ayuda en este caso de, bueno, yo cuando abrí la cuenta, yo le escribía libros para emprendedores, ¿vale? Es una cuenta que yo seguía desde hace muchísimos años en un podcast y bueno, le escribí, le dije, hola Luis, soy tu seguidora y demás, mira, que yo he abierto esto, que me gustaría que le echaras un vistazo al perfil y que me dijeras un poco qué te parece. A raíz de eso yo empecé a hablar con Luis, Luis justo estaba empezando a hacer un máster de marca personal, yo entré como alumna en ese máster de marca personal y bueno, y ahí es cierto que durante el máster, pues bueno, te enseñan un poquito pues, reglas para crear contenido, ¿no? Y vas haciendo ciertos contactos y demás. Y empezó a crecer un poco la cuenta. Después Luis me ofreció unirme a Libros para Emprendedores y bueno, empecé a crear contenido en su canal de YouTube de Libros para Emprendedores y ya poquito a poco pues al final la base de hacer colaboraciones, sobre todo de mucho tiempo, ¿no? De mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, el perfil fue creciendo hasta lo que es hoy en día, ¿no? Que no es un perfil enorme, pero bueno, que ya sí que hay una comunidad detrás y vamos haciendo cada vez más cosillas. No, pero bueno, un perfil enorme, claro, es que tenemos en mente muchos creadores financieros, tanto tú como yo los tenemos en mente, pero que al final lo importante también es el engagement y tener a la gente Claro. conectada y tú veo que tienes mucho engagement entre tu comunidad, o sea, que eso al final es lo importante, no tener 1 millón de seguidores, pero los seguidores que tienes que estén, que interactúen, que se muevan y hacerlo dinámico, ¿no? Y veo que ahí sí lo tienes. Antes lo decíamos con TikTok, ¿no? Que en TikTok es más difícil Sí. esto, ¿no? Fíjate, en TikTok es como para un poco la parte contraria a Instagram, ¿no? Yo para mí Instagram es cierto que el crecimiento, oye, vas poco a poco, pero es muy fácil, al menos desde mi punto de vista, llegar a un público que realmente está interesado, ¿no? Y tú lo ves, que la gente súper agradecida te envía mensajes, oye, Celia, que es que me has ayudado muchísimo con esto, que empieza a cambiar esto, ¿no? Y esa parte es como muy satisfactoria de ves que realmente estás llegando, digamos, a tu target, ¿no? A tu público objetivo aunque vayas lentamente. Y con TikTok a mí lo que me pasa, que yo creo que es una sensación que muchos creadores de contenido tenemos, es que es cierto que el alcance está, se dispara, ¿vale? Lo que decíamos, oye, que de repente haces un vídeo que tiene 150.000 visualizaciones, cuando eso en otra red social es impensable. Pero tengo un poco la sensación de que no llegas a gente que realmente esté interesada en eso, ¿no? O sea, y lo ves, la diferencia en los comentarios, Mm. el tipo de engagement con el público, eso es muy distinto, ¿no? Es como TikTok yo creo que sirve de amplificador, ¿vale? De que la gente pues, te ponga un poco en el ojo de mira, de que les suene tu cara, pero a nivel de dar contenido de valor, de llegar a la gente y de realmente conseguir el fin último que yo creo que todos pretendemos cuando creamos contenido, que es ayudar, para mí Instagram es una red social mejor para eso. Sí, antes lo comentábamos antes que veo como más toxicidad en TikTok yo a nivel particular. Veo que como que hay más cuestionamiento de lo que dices ahí, ¿no? Y aunque vayas con datos, ¿no? Por delante, muchas veces es, bueno, pero ¿y esto de dónde lo has sacado? ¿Qué estás diciendo? Y en Instagram es lo contrario, tú compartes un dato oficial, una estadística, un gráfico, lo que sea, y notas como el feedback positivo de la gente que te escriben por privado, oye, joder, muchas gracias, qué valor añadido y tal. A ti también te ha pasado esto, ¿no? En las dos redes. Totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, me venía a la mente uno de los últimos vídeos que subí, que además subí exactamente el mismo contenido, ¿no? En TikTok y en Instagram. Y bueno, yo hablaba de una rentabilidad del 10% y en TikTok era como, sí, y 10%, ¿y en qué te basas? Y sí, ¿cómo vas a conseguir eso? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo decía, bueno, pues me baso en la rentabilidad de este índice en los últimos 50 años. Hijo, los mismos comentarios en Instagram, que a lo mejor generan un debate sano de, ¿no? De, oye, no creas que eso es demasiado, o que es demasiado poco, o que el futuro no tal, que a mí me parece sanísimo. En TikTok era pues sí, hombre, pues esto sí, pues es que eso no se puede hacer, pues es que ningún chaval iba a invertir 100 euros, pues es que la gente está pensando en otra cosa, ¿no? O sea, es como un ambiente un poco más tóxico, ¿no? Más de, Sí. me da igual lo que me digas, yo traigo mi opinión y no la pienso cambiar, ¿no? Entonces, noto a la gente como mucho más receptiva,
en Instagram. Sobre todo esa parte, la parte más de datos, más de, oye, pues mira este estudio, mira estas cosas, para Instagram, no sé, a lo mejor estamos, es porque es la misma gente, ¿no? Pero estamos con diferente con diferente estado de ánimo. A lo mejor en TikTok entramos más como algo rápido a pasar el rato y a Sí. no comerme mucho la cabeza, y en Instagram sí que le dedicamos más tiempo a temas que nos interesan. Y por eso yo creo que es una red en la que hay que estar, porque tiene tanto alcance, que es lo que decías, que aunque le llegue al 10% o el 5% lo que estás diciendo, oye, mira, ya si has hecho un favor, ¿no? Porque tu perfil al final es de culturizar financieramente, de divulgar a nivel financiero, y joder, pues dices, si por lo menos un 5% puede escucharme, parar, no prejuzgar y ver que lo que estoy haciendo es útil realmente, oye, pues aunque el otro pues me haga scroll para arriba, no me quiera ver, otra parte quiera debatir, otra parte tal, pues por lo menos, aunque sea ese pequeño porcentaje, pues que llegue, ¿no? Totalmente. De hecho, yo siempre digo que con que cada contenido que creo le llega a una persona y a esa persona le ayude a tomar una decisión financiera mejor, para mí está más que amortizado el tiempo, ¿eh? O sea, al final no necesitas impactar a muchísima gente, sino ir haciendo cositas pequeñas, pero que realmente generan algo positivo en el público. Ujú. Mira, bueno, nos saludaban por aquí, buenas tardes. Aquí estamos ya por aquí varios seguidores habituales, Rubiusan, Ape Trading, muchas gracias y buenas tardes a todos por pasaros por aquí. Y nos pregunta José si no tendrá algo que ver también con la edad de los usuarios de TikTok, esto que estamos comentando. No lo sé, yo la verdad que no he hecho un estudio de este tema porque hay gente de edad de 18 a 25 años, que es el tramo como más joven, incluso menos, ¿no? De 18 para abajo, de 15 a 18, que es lo que te mide la red. No lo sé ahora mismo en las estadísticas, pero esos tramos de edad también hay gente que se queda y que ve y que comenta de una manera bien, o sea, vamos, yo no sé qué experiencia has tenido tú en este sentido. Celia, no sé si hayas detectado algo por edad o no, yo en mi caso no. Yo tampoco he visto una relación directa con la edad. De hecho, es cierto que cuando analizan los seguidores, por ejemplo, mis seguidores de TikTok sí que hay son un poco más jóvenes, ¿vale? A lo mejor la franja esta de 35 a 40 o a 44, no sé bien cómo va, es un poquito más baja que en otras redes sociales, pero en general no tengo la sensación de que sea solo por el público joven, sino, no sé, por a lo mejor el interés, ¿no? El hecho de que esa red social te exponga mucho más hace que también llegue a público que no está directamente interesado, pues en este caso en temas de financieros, de inversiones, etcétera. Ujú. Y por seguir un poco antes lo que decías de tema formativo y demás, dices que hiciste un MBA, ¿no? En tema Ujú. financiero. ¿Carrera de economía o algo de esto te planteaste también ampliar formación por ahí? ¿O ya directamente, digamos, No, yo bueno, hice, en realidad con un MBA es muy potente, vamos, a nivel mercados financieros y... sí, yo he hecho un MBA y un máster en mercados financieros. Que esos son con las dos formaciones oficiales que he hecho en cuanto a temas de finanzas. Realmente la carrera de finanzas como tal en ningún momento me la planteé. Primero porque creo que en una carrera, y lo digo por experiencia porque he estudiado una, ¿no? Hay hay cosas que te sirven, pero muchísima paja que no te Sí, sirve, ¿no? Y sí. porque cada vez estoy más desencantada con la educación formal, ¿vale? De universidad y demás. Y creo que hay muchos cursos cortos que te pueden aportar mucho más. Por lo menos en el punto en el que yo estoy ahora, ¿no? Porque a lo mejor si me interesa más formarme pues, en un tema concreto, ¿no? Como por ejemplo pues, fondos o criptomonedas. O hay gente muy especializada que te da un contenido, pues sin ser una formación reglada, mucho más condensada en un formato más dinámico que para mí me resulta más práctico en este sentido y que me permite al final pues, conseguir lo que quiero, ¿no? Que es aprender más sobre ese tema en concreto y no a lo mejor pues toda la paja o toda la burocracia que a veces tienen las carreras o las formaciones oficiales. No, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Fíjate, yo, mi carrera, que es periodismo, en concreto la que yo estudié, salí con mucha cultura general, pero claro, para formarme en periodismo económico ha sido ya por mi cuenta y ensayo-error, mucha lectura, muchos cursos y seguir formándome, porque al final, yo siempre lo digo, no sé qué te parece a ti, que la economía es una formación continua. O sea, nadie, hasta el Total. mejor economista del mundo, siempre dice, no, es que yo me estoy formando constantemente, porque esto cambia. Ahora, por ejemplo, tenemos una situación en los mercados que no ha pasado nunca en la historia, con un nivel tan alto de deuda, por ejemplo, de endeudamiento gigante, unos tipos de interés que venían de mínimos, una inflación enorme, y claro, dicen, no, las recetas de los 70, por ejemplo, que lo he escuchado mucho, digo, ya, pero en los 70 no había esta Sí, deuda. Entonces, claro, sí. estamos en constante formación, ¿no? Claro, fíjate que para mí la economía cambia de la misma forma que cambia la sociedad, ¿no?
cambia las empresas, que cambia nuestra manera de consumir, de gastar, de pedir prestado. Por tanto, sin duda, si tú quieres estar actualizado en el mundo financiero, necesitas estar formándote constantemente. Y de hecho te diría que, regresando a lo que decíamos antes, ¿no? Del tema de la educación formal y demás, para mí uno de los problemas que tienen las carreras es justo ese, que se quedan muy atrás y no, digamos que el reciclaje no es tan rápido. De hecho, a mí una cosa que me resultó curiosa cuando empecé en este mundo, sobre todo cuando empecé a hacer formaciones y ahora con el libro y demás, es que llega mucha gente a formaciones mías o a cursos de otras personas donde doy alguna clase y demás, que precisamente ha estudiado finanzas, que ha trabajado muchísimos años en banca y ahora están haciendo cursos pues, de este tipo, ¿no? Como más informales por reciclarse, y gente que además me dice, no, es que yo estudio economía, pero yo siempre he sido un desastre con mis finanzas, realmente yo es que no tengo ni, o sea, no tengo mucha idea de, o sea, sí, si me dicen los ratios y demás, sé lo que significan, pero es que no sé cómo aplicarlos, no sé cómo aplicarlos a la hora de analizar una inversión para poner yo mi dinero, y a mí es algo que me chocó mucho, pero que es cierto que me encuentro de forma continua. Es muy habitual esto que dices, ¿eh? Y fíjate, a ti te pasa con el tema de finanzas personales, que a mí me ha pasado mucho. Yo he escrito mucho de finanzas personales, que incluso muchas personas del sector me han dicho, oye, no conocía esto que tú has plasmado en este artículo. O sea, es increíble la de veces que me ha pasado esto que dices. Y luego también muchos economistas que manejan muy bien el tema macro, pero no saben cómo funciona la bolsa, porque de mercados financieros me parece que en la carrera tienes una optativa y el resto pues te tienes que formar por tu lado con cursos adicionales, másters adicionales, etcétera. Entonces, claro, esto es muy común, ¿no? Que incluso perfiles que saben cómo funciona la economía a nivel macro y micro, pero que luego en tema de finanzas personales, ahorro, inversión, pues no es tanto. Entonces, siempre escuchar muchas voces en este campo ayuda, ¿no? Y perfiles como el tuyo, que además estás formado específicamente para las finanzas personales, pues por supuesto, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que es positivo y que sobre todo, independientemente del punto en el que estemos, ¿no? Estar formándonos de forma continua nos permite ver las cosas desde otro punto de vista, que al final la economía es algo que se presta mucho a debate, ¿no? Y yo creo que es muy sano ver las cosas, oye, pues escuchar otros argumentos, escuchar otros datos que muchas veces te hacen también abrir los ojos. O sea que sin duda, para mí, la clave realmente para estar en este mundo y estar bien es estar siempre actualizado. Oye, y una cosa que se presta mucho a debate, digo, te lo quiero preguntar ahora que dices de debate y que hablamos de finanzas personales, es la educación base, ¿no? Que al final yo creo que es lo principal, ¿no? De todo, de empezar desde muy pequeñitos a familiarizarte con el ahorro, con un presupuesto, con saber lo que cuestan las cosas en la vida, ¿no? Claro, el nivel en España es muy bajo, ¿no? ¿Tú cómo ves desde tu punto el nivel de cultura financiera que tenemos, educación financiera? ¿Qué se debe hacer desde tu punto de vista? Y si quieres ahora entramos a valorar por nuestra parte, ¿no? Y si aprovecho para decir que en el chat si tenéis también alguna cosa que decir en relación a esto, de qué pensáis de la educación financiera que tenemos en este país, pues abiertos a que opinéis aquí o preguntéis. Ya, ahora sí te dejo que me digas tu opinión, que es lo que me interesa. Bueno, me encantará escuchar las opiniones de la gente porque creo que es un tema interesantísimo, ¿eh? Fíjate que desde mi punto de vista, bueno, en España tenemos una carencia total de cultura financiera. Es que desde que crecemos nadie nos enseña cómo utilizar el dinero, ni siquiera los conceptos más básicos de la economía, ¿no? Te encuentras continuamente pues, gente que pide hipotecas y que ni siquiera sabe cuándo va a devolver de verdad pues, por ese dinero, ¿no? Gente que no tiene presupuesto, que no tiene ningún control sobre toda esta parte de finanza personal, ¿no? Entonces, el problema de todo eso radica en que cuando crecemos, o sea, como te digo, ¿no? Nadie nos habla de esa parte. Sin embargo, a mí me continúa llamando mucho la atención que siguen existiendo muchísimas personas que están en contra de que a los niños se les eduque financieramente. Fíjate que hace nada, hace 3 días o así, justo publiqué un reel y un TikTok donde hablaba precisamente de cómo educar financieramente a tu hijo, ¿no? Y bueno, era un cálculo muy rápido, pero básicamente te venía a decir que, oye, que si tú educas a tu hijo desde el principio, desde que empieza a generar los primeros ingresos, empezar a ahorrar e invertir una parte de sus finanzas, eso le puede suponer la tranquilidad financiera en un futuro. Y hacíamos un cálculo que, por ejemplo, si tu hijo empieza a trabajar pues con 18 años, ¿no? E invirtiera durante 8 años, de los 16 a los 26, solo invirtiendo 150 euros al mes, creo que eran durante esos 8 años, a la edad de su jubilación, poníamos 66 años, tendría 1.200.000 euros, una cosa así, ¿vale?
que independientemente de las cifras, yo creo que lo importante no es quedarnos con la cifra, sino con el concepto en sí, y es que es importante empezar a invertir cuanto antes mejor y educar a nuestros hijos en eso, ¿no? Tanto en enseñarles el verdadero valor del dinero, enseñarles cómo gestionarlo de forma eficaz, cómo enseñarles la importancia de hacer algo más con tu dinero, ¿no? El decirle a un niño que con el dinero, además de gastar, se puede hacer otra cosa, que es invertir y que sirve para hacer que tu dinero crezca y para que mañana sigas teniendo un poco más de dinero que hoy. Pues muchísima gente está en contra de eso. Hace un año más o menos, yo recuerdo que vi un vídeo de una política de aquí de España, que además había sido maestra y salía criticando un libro que había recomendado la Comunidad de Madrid o algunos colegios, que básicamente era sobre educación financiera para niños. Entonces está contado el tipo cuento, pero un poco pues de, oye, que coges el dinero, que de tu dinero pues cada mes hay que guardar una parte para tener un fondo de ahorros, que después ese dinero se lo puedes dar a otras empresas para que crezcan, ¿no? Pues un poco todos los conceptos de economía, pero explicados para niños. Bien, pues esta mujer está escandalizada por decir que es que a los niños se les estaba hablando de esto. Y realmente en la última publicación que te comentaba que yo que subí, se generó muchísimo debate en comentarios y habían comentarios del tipo, no, es que tienes que dejar que los niños sean niños. Bien, es como si tú, no sé, a un niño tú no le vas a dar las llaves de tu coche, por ejemplo, para que lo conduzca, seguro que no, pero sí que le enseñas las normas de tráfico más básicas. ¿Por qué? Porque cuando ese niño coja un coche, tú quieres que eso no lo coja de cero, ¿no? Que sepa cómo moverse porque es su seguridad. Bien, pues con las finanzas para mí es lo mismo. Independientemente de que tu hijo con 10 años no vaya a hacer una inversión, yo creo que sí que es sano hablarles de cómo utilizar el dinero, hablarles de cómo podrán invertirlo. Porque eso lo que va a hacer es que cuando tu hijo el día de mañana salga al mundo laboral, tenga inteligencia y sepa cómo utilizar mejor su dinero para alcanzar sus objetivos. Pero fíjate que pasamos muchísimos años en el colegio, en el instituto, en la universidad, aprendiendo cómo ganar dinero para que nadie nos explique, no nos den ni una sola hora de clase sobre cómo administrar ese dinero. Desde mi punto de vista, al final, esto es algo muy cultural, ¿no? Es un poco de, seguimos teniendo como un halo de tabú que envuelve todo lo relacionado con el dinero. Parece que nos cuesta hablar de dinero con otras personas, nos cuesta hablar de dinero con nuestros hijos y lo vemos como algo negativo. Sin embargo, volviendo a tu pregunta, para mí la mayoría de problemas financieros actuales se podrían solucionar simplemente con que nos hablaran más sobre dinero. Y el ejemplo claro de esto es Estados Unidos, que sin ser referente en muchas cosas, para mí en esto es un referente. Y si tú ves la tasa de chavales que con 18 años compran acciones, por ejemplo, en Estados Unidos, y los que lo hacen en España, no recuerdo ahora mismo los datos, pero la diferencia es abismal, simplemente porque aquí ¿a cuánta gente de 18 años conoces que esté interesado en invertir, en dejar su dinero en el mercado financiero? Muy poca, o sea, yo te digo que no conozco a prácticamente nadie Y los que de están, mi Celia, alrededor. apuestan por criptomonedas y productos de un riesgo claramente elevado, que siempre, yo lo he dicho desde aquí, digo, las cripto bien si diversificas el capital, pero una volatilidad gigante y un riesgo súper elevado. Y estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y además un poco flipando con que haya personas, en realidad, que les pueda parecer esto negativo. Es como si dices, vamos a ver, como si te viene tu hijo y te dice, no, me quiero comprar el mejor ordenador, con la mejor tarjeta gráfica y no sé qué. Y tú le dices, no, le tienes que poner unos límites, decir, no, esto cuesta ganarlo tanto, y le tienes que educar en ese sentido. Eso es educación financiera también. ¿Por qué la autogestión o empezar a gestionarles desde muy pequeños, a tomar decisiones, incluso con lo que se puede, lo que no se puede, no tiene por qué tomarse como algo de adultos? Si se hace la pedagogía adecuada desde mi punto de vista. De hecho, bueno, en gran parte lo que decías tú de Estados Unidos y de otros países en los que la educación financiera es muy alta, como muchos países anglosajones también países del sudeste asiático como Corea del Sur, por ejemplo, también tienen muy buena educación financiera. Luego se ha demostrado que en épocas de crisis han sufrido menos.
los hogares y el ahorro de los hogares españoles, españoles, perdón, de los hogares personales. Entonces, yo creo que es desde la base. Y aquí estaban comentando, porque quiero leer comentarios que han habido mucho debate por aquí por el chat, y vamos, están también diciendo bueno, que no hay, que hay, la educación financiera es muy baja, que la gente se fía de lo que dice en el banco, dice Finanzas RH, que te mando un abrazo también por dejar por aquí tu comentario, que no hay educación financiera en general, dice Demotas, dice también Mopezno que la educación financiera debería ser obligatoria en la escuela. Luego te ha lanzado una pregunta que te la hago ahora después. Dicen también por aquí EP Trading que piensa que debe añadir una asignatura sobre educación financiera y personal y profesional. Y luego han preguntado que si podíamos compartir la publicación, el reel de la que estás hablando. Creo que por aquí lo ha dejado, lo ha comentado Chris. Bueno, en tu cuenta de Instagram, que es Celia Rubio, está, ¿no? Es de los últimos reels, ¿no? Es de los últimos. De hecho, no sé si es el último o el penúltimo, pero lo tienes en la cuenta de Instagram. Pues ahí la vais a buscar a Celia. De hecho, buscáis a Celia y le dais a seguir si no la seguís. Los seguidores míos habituales, aprovechad para hacerlo. Y bueno, que es verdad que este debate es muy interesante y a mí me parece, lo que te digo, asombroso que como que se quiera decir que la educación financiera no es parte esencial. Y de hecho, a día de hoy... Bueno, yo a nivel personal, no sé en tu caso, tampoco creo que nos llevemos tanto tiempo a nivel edad, pero en mi caso di una optativa de economía que no se vio nada de finanzas personales me parece que en primer bachillerato, sí, di economía, en segundo de bachillerato, y luego en la carrera, que hay periodismo económico también una optativa, una única optativa y nada de finanzas personales, con lo cual... Tú vas a cualquier carrera, incluso de ADE, los primeros años, gente que va a estudiar ADE empresariales, y preguntas conceptos claves o qué es el TIN, el TAE, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánta gente que se está preparando para eso no lo sabrá de entrada? Muchísima gente. Esto es preocupante. La gran mayoría, fíjate bueno, tú en tu caso diste una asignatura de economía, yo que estaba en ciencias de la salud, ni siquiera eso, o sea, yo Claro. jamás he dado o sea, jamás me han explicado ningún concepto relacionado con esto en el colegio. Y yo es que creo que es dramático, o sea, que tú lances a la gente a un banco a pedir un préstamo, a pedir una hipoteca, a querer invertir su dinero sin tener unas nociones básicas, es algo súper peligroso, porque cuántas veces vemos, oye, gente que te llama, que mira lo que he firmado, mira lo que tal, mira el percal que me he encontrado ahora, y realmente todo eso es consecuencia de que lo decían por ahí antes, y me parece un comentario súper acertado, nos fiamos ciegamente de lo que nos vende pues, la persona del banco o cualquier cosa, sin cuestionarlo, simplemente porque no tenemos ni siquiera las herramientas más básicas para conocer eso. Entonces, al final, lo vemos un mundo tan distinto, tan diferente, tan desconocido, que tenemos que fiarnos pues, de la opinión de alguien que supuestamente sabe más. Mira, nos dice por aquí la hora blockchain, que gracias por dejar tu comentario. Dice, estoy haciendo eso con mis hijos de 1 a 3 años, hucha cada mes. El de 3 años es el que se encarga de poner el dinero en los cerditos cada día uno de cada mes. Oye, pues, bueno, este tipo de prácticas a mí me parece siempre bueno desde el punto de vista educacional. Decir, oye, familiarízate con guardar. Con guardar y luego invertir, que de hecho, antes por aquí no me acuerdo quién te dejaba la pregunta, me parece que de Motas, gracias por dejar aquí la pregunta y preguntaba que, a ver, espera, voy a volver para atrás, que no quiero decir algo que no fuera. Ah, no, Mopezno, decía, Celia, consejos para invertir para novatos, en concreto, te preguntaba. Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a invertir, ¿no? Yo siempre lo digo, es sentarnos y hacer una planificación. O sea, ver un poco qué queremos conseguir de esa inversión, qué plazo temporal tenemos y cuánto dinero le vamos a ir dedicando al mes a invertir. Esto, si a alguien le interesa, pues saber cómo puede planificarlo mejor y demás, si queréis en mi página web, tenéis una plantilla para descargar gratis, ¿vale? Que se llama Estrategia de Inversión y ahí lo podéis hacer y si no, pues en un papel o donde sea. Entonces, lo primero sería hacer esto, ¿no? Hacer un poco de planificación de, oye, ¿qué pretendo yo conseguir? ¿No? ¿Qué pretendo conseguir y qué capacidad tengo cada mes para empezar a invertir? Y dicho esto, yo te diría que sobre todo, si estamos empezando al principio, para mí lo importante sería diversificar, que tú antes lo comentabas, Héctor, y creo que es fundamental, diversificar y empezar poco a poco, ¿no? Hay una estrategia de inversión súper conocida que es el dollar cost average, que consiste básicamente en, oye, tú imagínate que tienes 1.000 euros ahora, ¿vale? Para empezar a invertir. Pues en lugar de coger y poner directamente esos 1.000 euros, lo que vamos a hacer es ir haciendo aportaciones periódicas. Por ejemplo, voy a abrirme un fondo y voy a ir poniendo pues 50 o 100 euros cada mes, ¿vale? Lo que sea.
porque eso nos va a permitir, primero, a nivel de mercado, ¿no? Conseguir un precio medio. Como sabemos que es muy complicado saber exactamente qué va a pasar en el mercado, especialmente en el corto plazo, cuando vamos haciendo aportaciones periódicas, conseguimos un precio más diluido, ¿vale? Un precio medio. Y segundo, nos va a permitir que nosotros nos vayamos acostumbrando a esas sensaciones de, oye, cuando mi cartera sube, sobre todo cuando mi cartera baja, ¿vale? Toda esa parte de gestión emocional, que yo creo que las inversiones es importantísima y que muchas veces cuando empezamos desde cero es en las cosas que más fallamos, ¿no? En saber, oye, pues mantener la calma en momentos como el actual, por ejemplo, ¿no? Si yo compré Bitcoin a 50.000 y ahora ha bajado, bueno, pues saber que esto al final es cíclico, que puede volver a subir, no hacer movimientos raros y simplemente saber mantener la calma en este tipo de situaciones. Entonces, primero, planificación, estrategia, que eso te va a dar la base para saber cuánto puedes invertir y cuánto tiempo tienes que estar dentro del mercado y demás. Y después diversificación. Completamente. Yo cuando he tenido programas de educación financiera y bueno, tanto los que he dado yo solo en concreto por aquí como otros expertos que han pasado, van un poco por esa línea y siempre hablan de que esas aportaciones, y estoy completamente de acuerdo, tanto con asesores financieros como además poniéndolo en práctica yo en mi día a día, ¿no? Como inversor y ahorrador personal, de que intentar hacer market timing, ¿no? Y buscar el momento adecuado de cuando venga la crisis meto todo, ¿no? Que me dice mucha gente, ¿no? Cuando esté el suelo de mercado y dices, ¿y cómo vas a saber cuál va a ser el suelo exacto, ¿no? O si luego va a volver abajo. Quien invirtiese en el Nikkei en los años 80 no se ha vuelto a esos máximos nunca más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los market timings y lo de promediar me parece que es la estrategia más adecuada, que es lo que estás diciendo, ¿no? De al final diluir el precio y con esas aportaciones reducir ese riesgo del market timing, ¿no? Del momento del mercado. Vamos, completamente de acuerdo con todo esto. Y aprovechando que hablamos de esto de gestionar dinero, me vas a decir lo de Paco Umbral, que no hablamos del libro y justo estamos ahora ya hablando de esta parte, ¿no? Y te quería preguntar por el libro, cómo surge esta idea de hacerlo bien, de hazlo bien con tu dinero, ¿no? Hazlo bien con tu dinero es el título, ¿verdad? Hazlo, Sí. hazlo bien con tu dinero, sí. Vale, perfecto. Digo, a ver si me estoy metiendo la pata de repente. ¿Cómo surge esta idea? Porque es todos los conocimientos estos que estás diciendo de nociones básicas de finanzas personales como plasmados ahí en el libro para quien lo quiera leer y empezar a tener esos conocimientos más principales de finanzas personales. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, realmente el hecho de escribir el libro, ¿no? Pues un poco como te decía antes, a mí me pareció por casualidad, ¿no? A mí me contactó por redes sociales Roger Domingo, que es el editor de la parte de ensayos y demás del Grupo Planeta, y me propuso el escribir un libro. Claro, yo era algo que tenía como en mente de, sí, me gustaría hacer esto, ¿no? Porque, bueno, como decías, soy una gran lectora y siempre me tenía el gusanillo ese de, algún día me gustaría escribir mi libro. Pero bueno, de esos proyectos grandes que siempre vas procrastinando, ¿no? En esta ocasión pues me ofrecieron escribir un libro y publicarlo con ellos y claro, yo acepté encantadísima, creé un poco la estructura de los 7 pasos que hay dentro de Hazlo bien con tu dinero, lo presenté a la editorial le pareció bien la idea y nada, ya seguí adelante. Y fíjate que lo que hacemos en el libro es de alguna manera coger al lector y llevarlo de la mano a través de un proceso, ¿vale? De un plan paso a paso que te permite poner en orden tus finanzas, empezar a ahorrar, acabar con la deuda y estar preparado para empezar a invertir. Muchas veces yo creo que el error que cometemos es que cuando empezamos a aprender de este mundo, ¿no? De finanzas, inversiones y demás, todos queremos encontrar esta tecla, ¿no? Esta clave que, oye, simplemente tocando esto voy a conseguir dar un giro de 180 grados a mi economía, a mis finanzas y todo. Sin embargo, al menos en mi experiencia, pues es que las cosas no funcionan tan así. Cuando conseguimos cambios es cuando vamos haciendo pequeñas cosas que todos nosotros podamos aplicar, pero cuando esas cosas las hacemos de forma ordenada y sobre todo sostenida en el tiempo. Entonces, la primera parte de Lo bien con tu dinero, pues empezamos un poco con la parte de psicología, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, justo por lo que comentábamos antes, ¿no? De todos estos tabús que muchas veces se generan en torno a la parte del dinero, ¿no? Entonces empezamos a analizar pues cómo fuimos condicionados a pensar con respecto al dinero, por qué no nos educaban financieramente desde pequeños, ¿no? Y hacemos toda esta parte de reflexión, ¿no? Para entender un poco qué es lo que nos ha llevado hasta nuestra situación actual. Y después, pues pasamos primero a lo largo de estos 7 pasos, ¿no? Pasamos pues, primero por una fase de organización
de finanzas, ¿vale? Pues créate tus presupuestos, haz un control de ingresos y gastos, haz tu radiografía financiera para saber exactamente cómo están tus finanzas ahora. Hablamos de la importancia del ahorro, de cuánto dinero tendremos que tener ahorrado, de cómo acabar con la deuda y después ya de cómo planificar esa estrategia de inversión de la que hablábamos antes y cómo empezar a invertir. Fíjate que al final, yo lo cuento en el libro y para mí el fin último de todos debería ser empezar a invertir, empezar a mover nuestro dinero. La economía está diseñada para que el dinero esté siempre en movimiento y para muestra un botón, ¿no? Sabemos ahora, lo comentábamos, estamos en el nivel más alto de inflación de los últimos 40, 44 años. Si tenemos una inflación actual en España que sobrepasa el 10%, quiere decir que si tú dejas tu dinero parado en el banco, literalmente en 10 años no tendrías nada, ese dinero habría desaparecido, ¿no? Entonces, es importantísimo empezar a invertir, pero ¿qué pasa? Que antes de hacer ese movimiento, antes de coger mi dinero y empezar a invertir, tengo que tener otras cosas, o sea, tengo que haber hecho una planificación para asegurarme que voy a tener capacidad de ahorro y de inversión cada mes, tengo que tener una base de ahorros que aunque no invierta, tiene que estar ahí para cualquier contratiempo, para cualquier cosa que me surja, poder tirar y tengo que haberme ocupado de la deuda porque precisamente cuando llegan tiempos complicados como el actual, lo que vemos es que los mercados financieros caen a mínimos y las deudas, si yo tengo que hacer pagos, se me van a disparar por estas subidas de tipos de interés. Entonces, es importante, aunque el fin sea la inversión, antes hacer la parte de finanzas. Yo siempre lo digo, yo hablo mucho de finanzas y a mí en realidad las finanzas personales me aburren mucho. O sea, a mí no me motiva nada coger un Excel y empezar a anotar si me he gastado 1,50 € en un café o me he comprado una camiseta de 20 euros. O sea, que por favor que nadie se crea que soy así de rara y que me encanta. Simplemente creo que es un mal necesario para conseguir tener una estrategia de inversión sólida a largo plazo, ¿no? Que debería ser como el fin. Fíjate que cuando alguien me ha preguntado, oye, ¿qué hago con mis finanzas personales? Es que le he dicho eso del Excel, digo, no llego a fin de mes, tal, digo, lo primero coge y vete a un Excel y apunta tus gastos fijos, alquiler o hipoteca, suministros, etcétera, etcétera. Y una vez que ya tienes todos esos gastos fijos, mira a ver qué tienes de variable. Y si hay gastos hormiga, ¿no? Para ir quitando, pues el café de todos los días, no, me voy por ahí a tomar una cañita y tal. Claro, es que la importancia de la consciencia, ¿no? Aquí decían por aquí en el chat el control de las emociones a la hora de invertir y todo esto, que me parece fundamental y lo has dicho tú antes, pero el tema de la consciencia a la hora de ahorrar y luego invertir, me parece que es el primer paso, ¿no? Totalmente. Fíjate que, de hecho, literalmente es el primer paso del sistema. O sea, en Hazlo bien con tu dinero, ¿no? Desarrollamos un sistema de 7 pasos. El primer paso es hacer lo que llamamos una radiografía financiera, que básicamente es, oye, vas a coger todas tus cuentas, tarjetas de crédito, cuentas de PayPal, cuentas del banco, cualquier sitio a través del cual recibas o pagues dinero y vas a analizar qué ha pasado con tu dinero en los últimos 2 meses. ¿Para qué? Para que precisamente seas consciente, ¿no? De hacia dónde se está yendo tu dinero. Porque yo, mira, una de las cosas que hago son consultorías personales. Pues muchísimas veces la gente llega y me dice, no, pero es que yo quiero empezar a ahorrar, pero es que yo no llego a fin de mes. Y cuando le digo, no, pero lo que quiero saber es cómo generar más ingresos. No, no, espera. Cuando empezamos a analizar, vemos que hay muchísimos gastos que simplemente, en nuestro caso hormiga que tú comentabas, que es que no somos conscientes de ellos y se están llevando a lo mejor un 15, un 20% de tu sueldo, de verdad, sin exagerar, porque la mayoría de los casos son esos porcentajes. Y simplemente con que elimines eso, que al final son tonterías, son cosas que no te van a restar calidad de vida, que no van a hacer que tu vida sea ni mejor ni peor. O sea, no hablábamos de dejar tu casa, irte a una casa de 30 metros, no. O sea, hablamos de quitarte ese café, quitarte esa comida, revisar las suscripciones, ¿no? Estas cosas que parecen tonterías, pero que van mermando nuestra cuenta bancaria a final de mes. Simplemente con que cojas esto y lo elimines, te das cuenta que ya tienes ahí ese dinero que necesitamos para empezar en este plan, para empezar a ahorrar y para empezar a invertir. O sea que importantísima esta toma de conciencia. Y importante también hacer consciente de que esto es un verdadero problema. Por aquí lo decía también la hora blockchain, dice, fliparéis dónde se va gran parte del dinero si si lo apuntáis en un Excel todo este tipo de gastos, y es verdad que es por ahí por donde se va gran parte del dinero. Y antes hablabas de que había políticos que decían lo de la educación financiera para niños, y me acordé también de otros políticos que hablaban de que los gastos hormiga eran lo de menos, que al final lo necesario era tener sueldos más altos, que bueno, todo
todos estamos de acuerdo, ¿no? Con este tipo de mensajes, ¿no? Sí, los sueldos tienen que ser más altos, pero evidentemente los gastos hormigas son un problema y minimizarlos es lo que es un problema también, ¿no? Intentar minimizar de que esto, los buenos hábitos de ahorro no hay que tenerlos y hay que olvidarse y simplemente centrarnos en el activo y no en el pasivo. Claro, es que el pasivo es la parte fundamental. Es como es que es un presupuesto, ¿no? Al final, es que es esto. Y el pasivo es fundamental. Así es. Fíjate, Héctor, que yo cuando escucho estas cosas siempre empiezo a sospechar que no es casualidad, ¿no? Que cuando ciertos políticos nos dicen, oye, que los gastos hormiga no son tan importantes, ¿no? O sea, tú vete con tu empresa y peleate porque te suban el sueldo, a ver si con suerte consigues que te suban algo y sin educación financiera sé que te lo vas a acabar gastando y que vas a seguir pagando más dinero pues, en impuestos y demás. No sé, yo sospecho que la falta de educación financiera a veces incluso responde a intereses premeditados y llámame mal pensada, ¿no? Pero sin duda, fíjate que yo creo que como no se arreglan los problemas de dinero es ganando más dinero. Y hay un ejemplo que yo pongo en el libro que me parece muy significativo, que es un estudio que se hizo hace unos años con los ganadores de lotería, ¿vale? Lo que se ve es que una persona, como el 80% de los ganadores de lotería en menos de 5 años, lo habían perdido todo e incluso se encontraban en una situación peor a la inicial. Y yo creo que es algo que pone esta estadística, pero que si llevamos a la práctica, todos hemos vivido, ¿no? Si hemos visto a alguien de nuestro alrededor que haya ganado un premio de lotería y demás, como se ha acabado perdiendo ese dinero entre que se lo dejo a alguien, me voy a un viaje, me compro una casa y desaparece, ¿vale? Y después se me queda una hipoteca que no puedo pagar, o sea, estoy como antes de ganar la lotería o peor. ¿Por qué nos ocurre eso? Porque de nada sirve empezar a ganar más dinero si no aprendo cómo gestionarlo. Porque estas cosas Total. hormiga que nos dicen, oye, no son tan importantes, sí, sí que son tan importantes. Y lo que hago es que cuanto más dinero tengo, más grande voy haciendo estos agujeros, ¿no? Estas fugas de agua y más dinero se me acaba yendo. Pero hasta que no llegue el punto en el que yo sea consciente de dónde se me da el dinero, que aprenda a controlarlo y que aprenda a ser yo, la persona que decida de antemano dónde se va a ir, no voy a poder mejorar mis finanzas por mucho dinero que gane. Y si no, pues no habrían casos de futbolistas que se han arruinado, de ganadores de lotería que han acabado en la ruina, porque, ya te digo, la verdadera solución nunca debe estar en ganar más, sino en aprender cómo gestionarlo. Y ser consciente de lo que decía yo, de, por ejemplo, si tú aumentas tu nivel de ingresos y tu nivel de vida evidentemente aumenta, pero puede aumentar hasta cierto punto, hay que ser consciente hasta dónde puede aumentar tu nivel de vida. Y muchas veces esa inconsciencia de decir, oh, pues me ha tocado un premio, ¿no? Como decías, o de repente me suben el sueldo un 15% y no puedes tener una vida como si te hubieran subido el sueldo un 40%. Que esto pasó mucho en la crisis inmobiliaria, ¿no? Del 2008, de obreros que ganaban 6.000 euros y se compraban unos chaletazos increíbles, el BMW, el no sé qué, no sé qué. Claro, una montaña al final, una bola de nieve de deuda, que por mucho que ganases, no eres justificable, ¿no? Entre el pasivo y el ingreso. Y esto es lo que falta, ¿no? En consciencia de saber hasta dónde está tu nivel y que tu vida puede cambiar. Y ahora ganas X y mañana puedes ganar X-1. Así es, así es. Y fíjate que es que además en la crisis que comentas, ¿no? 2007-2008, ocurrió algo muy, muy curioso y es que los bancos pues empezaron a dar, ¿te acuerdas de esas hipotecas al 120%, ¿no? Que era como, te doy el dinero de la casa, de los muebles, te dejo un poco más para que se te quede por si te quieres ir de viaje. Claro, esto acabó en que la gente acabara hiperendeudada y las consecuencias de una crisis que todos conocemos y que mucha gente sigue arrastrando 10, 12 años después. Entonces, totalmente, y fíjate que todo esto se soluciona con algo tan simple como hacer un presupuesto. Y yo siempre lo digo, o sea, tú te imaginas un país que empezara a funcionar y sea como, bueno, pues en agosto le voy a dar algo más de dinero a sanidad, en septiembre arreglo una carretera y en noviembre pues casi que mejor cierro los colegios ya porque no me queda presupuesto para la educación. Realmente el hecho de funcionar sin un presupuesto es algo que nadie concebimos para el funcionamiento de una empresa, de un país. Sin embargo, nos dicen que a nosotros pues tenemos que funcionar así, ¿no? Que no hace falta que esto de sentarte a ponerte a hacer presupuesto, que no es para una economía doméstica, cuando debería ser el primer lugar del cual salga un presupuesto. El momento que tú te sientas y dices, oye, que un 40%, un 50% se me va a ir para gastos básicos, un 20% se me va a ir para ahorro e inversión y el otro 30% que me quede, pues para lujos, para viajes, para lo que yo quiera. Desde el momento que te sientas y haces esa división, directamente cuando te hacen un 15% de aumento del sueldo, es imposible que tu nivel de vida aumentara un 40%. ¿Por qué? Porque tienes la limitación del presupuesto. Sin embargo, esto es algo súper sencillo, pero que la gran mayoría de gente no hace, ¿no? Por eso te decía, oye, que en el libro
no vas a encontrar ninguna receta mágica, no vas a encontrar nada que no hayas escuchado antes. O sea, vas a encontrar acciones muy simples que desde ya vas a poder implementar. Cualquier persona que nos esté hoy acompañando esta tarde, que nos vea después, va a poder sentarse a hacer un presupuesto y empezar a hacer un control de ingresos y gastos, pero es que son esas pequeñas cosas las que, aunque no lo creamos, acaban marcando la diferencia. Pues aprovechamos a la gente que se lea el libro de Celia, que lo tienes ahí y detrás, y hay una forma muy fácil de poder tenerlo de manera incluso gratuita, y es seguir mi canal de Twitch. Si no eres seguidor, me estás escuchando, simplemente le tienes que dar a seguir el canal y participarás en el sorteo de un ejemplar firmado. Y luego hay otro ejemplar firmado también que sorteamos a los suscriptores del canal. Y los que son suscriptores pues están forrando las manos ahí porque dicen, bueno, a menos suscriptores pues más me puede tocar. Pero bueno, si te suscribes al canal, puedes participar para otro sorteo. Mira, justo ahora mismo me acaba de seguir Cheteraz. Muchas gracias por seguir el canal. Así que participas en el sorteo que anunciaremos mañana al final del streaming. No, perdón, mañana al principio del streaming. Vamos a anunciar quiénes son los dos ganadores del sorteo, tanto para suscriptores como para seguidores. Y por seguir un poco con lo que dices, bueno, por aquí estaban debatiendo y les parece que les está interesando bastante lo que es la charla, pero fíjate que la comparativa que hacías de los estados, estaba pensando internamente, digo, bueno, cuidado con los estados, que sobre todo los mercados desarrollados no son el mejor ejemplo ahora mismo de cuadrar presupuestos, porque es el ejemplo de lo que no hay que hacer en realidad, de deuda sobre deuda sobre deuda y más deuda, ¿no? Para salir de todo esto. Pero quiero decirte que la comparativa la entendía de que un estado tiene que ser responsable y tiene que saber que puede pagar todo y todo esto, ¿no? Pero Al menos en la teoría, ¿no? En la es teoría la debería ser teoría. así. Si Eso ya con es. presupuestos funciona así, imagínate sin presupuestos. No, imagínate, claro. Y que ahora mismo, pues eso, tienes países como Japón con 250% de deuda sobre el PIB, o España al 125%, increciendo todo esto. Bueno, es decir, que lo de los estados es también para que se lo hagan mirar, se sienten y miren el Excel, ¿eh? O sea, eso por descontado. Si nosotros tenemos que Total. mirar el Excel, en los estados ya ni te digo, vamos. Sí, sí. Bueno, dicho esto, que no quiero dejar pasar por aquí cositas que tenía por tratar. Que por aquí te dicen que comunicas que da gusto, así que, oye, mira, pues fantástico que le esté gustando todo lo que estamos comentando por aquí. Un poco te quería comentar por cómo estás viendo la situación en general, porque has hablado de tema de inflación y un tema que me parece y que me resulta muy, muy interesante, porque mucha gente me dice, bueno, es que ahora para qué voy a invertir si es que no voy a batir la inflación, están todas las clases de activos en negativo, si invierto en bolsa está en negativo, tal. Claro, la idea de largo plazo, ¿no? Es lo que hay que intentar trasladar en ese punto de la inflación al 10% no va a estar aquí para siempre. Esto sería insostenible, ¿no? De cara a... Entonces, ¿qué te parece la situación actual y cómo convences a la gente con la que hablas habitualmente y demás para decir, oye, sí, invierte siempre, no ahora, sino cuando están mejor las cosas, cuando están peor incluso más? ¿Qué es lo que Claro. trasladas? Mira, fíjate, yo creo en esa idea de invertir siempre, ¿vale? Siempre hay que invertir. ¿Por qué? Porque, vale, ahora tenemos una inflación del 10%. Es fácil que con la situación del mercado en un año ni siquiera hayas conseguido batir a la inflación. Ahora bien, a poco que te suba, es algo que te quita. O sea, tu dinero parado ya está en un -10. Oye, ¿qué consigues? ¿Un 8%? Lo dejamos en un -2. ¿Que no es la situación óptima? No lo es, pero es mejor que lo que tendríamos sin invertir. Ahora, cuando el mercado está en una situación como la actual, ¿no? Que está todo bajando, que la bolsa ha bajado pues como un 30% desde principios de año, debería ser el mejor momento para empezar a invertir. Y realmente si vemos los consejos de grandes inversores, ¿no? Como Warren Buffett y demás, nos han repetido hasta la saciedad: sé codicioso cuando la gente tiene miedo, ten miedo cuando la gente es codiciosa. Y es que es justo así. Sin embargo, nos cuesta muy poco comprar, por ejemplo, por no poner el típico ejemplo de Bitcoin, ¿no? Nos cuesta muy poco comprar Amazon cuando la acción está a 3.000 y algo, y cuando hay una caída del 30% del precio de la acción, entonces nos cuesta mucho entrar, porque es como que no lo vemos. Yo creo que épocas como la actual son los mejores momentos para empezar a invertir. Podemos comprar, a mí me gusta llamarlo, y entiéndase, ¿vale? Entre comillas. Siempre hay que hacer un buen análisis antes de empezar a invertir. Pero me gusta decir que los tiempos como los actuales son de rebajas. Entonces, es una Mm. oportunidad muy buena de seguir ampliando tus carteras, de ampliar posiciones, de abrir nuevas posiciones a precios que difícilmente se van a volver a ver, pues a lo mejor en los próximos 5 años y demás. Entonces, independientemente, mira, a mí muchísimas veces gente a mi alrededor me llama, ¿no? Y me dice, oye, ¿cómo lo ves ahora? Quiero comprar esto, entro ahora, me espero unos meses. Yo lo digo, pues oye, es que en un momento como el actual
Yo no lo sé, o sea, yo no lo sé si después del verano el mercado en octubre pues entrará en este rally alcista, ¿no? Que normalmente hacemos antes de Navidad, o si seguirá cayendo, o si 2023 va a seguir siendo un año catastrófico. O sea, no sé hasta qué punto van a caer las bolsas. Ahora bien, tampoco me interesa, o sea, intentar predecir el mercado, yo creo que más cuando el mercado actual es como el que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y cuando depende de tantos factores como una guerra, como mil cosas que nadie tiene capacidad de predecir qué va a ocurrir con eso, creo que no es la solución. ¿Qué deberíamos hacer? Empezar a invertir, como decíamos antes, empieza a invertir poco a poco. Ahora bien, si tienes capacidad, si has hecho los deberes antes, si tienes dinero ahorrado, ahora es cuando más predispuesto deberías estar para invertir. Porque al margen de lo que pase de aquí a 3 meses, a 6 o a 12, en el largo plazo la rentabilidad que vamos a tener es positiva. De hecho, fíjate, si hay varios estudios, ¿no?, que analizan la rentabilidad histórica de bolsa, y aquí siempre se toma como referencia el S&P 500, ¿no?, que sabemos que son las 500 principales empresas de Estados Unidos. Pues hay varios estudios que dicen que si hubiéramos invertido en el peor momento, ¿vale?, invirtiendo todo nuestro dinero en el día más alto y vendiendo en el día más bajo, en periodos superiores a 11 años, creo que es, nunca habríamos perdido dinero. O sea que, a ver, ya pues tengo que tener más suerte, ¿no?, para tener que esperar 11 años para haber invertido en ese día más alto y haber vendido en el punto más bajo. Pero entiéndase, incluso ahí, en periodos superiores a 10 años, a 11 años, no habríamos perdido dinero. Cuando se trata de invertir, el plazo temporal es un factor clave. El tiempo es nuestro aliado. Cuanto más tiempo mantengas tu inversión, más vas a reducir el riesgo. Por tanto, si es un dinero que no necesitas, ¿no? O sea, si a veces los deberes en este sentido de, oye, que yo ya tengo mi fondo de emergencia, pero aparte de eso tengo unos ahorros que puedo empezar a invertir, empieza a invertir especialmente ahora, en estos momentos, porque vas a conseguir unas rentabilidades sin precedentes, ¿vale? Porque el mercado ha caído mucho. Yo siempre lo digo, para mí el mejor año que he tenido en mi vida en cuanto a inversiones ha sido el 2020. Es cierto que fue un año muy particular, ¿no?, porque tuvimos esa caída y esa recuperación en V, que yo realmente no esperaba que la Sí, yo recuperación tampoco. fuera tan rápida como fue. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando estábamos estos primeros días encerrados en casa de, o sea, ¿qué va a pasar? Yo veía los mercados y decía, yo no sé lo que va a pasar, pero aquí hay que entrar. O sea, las empresas no se pueden quedar así. Y efectivamente fueron posiciones que, vamos, no yo, porque sea más lista que nadie, muchísima gente ganó mucho dinero, pero precisamente por estar comprando cuando la mayoría de gente simplemente tenía miedo, ¿vale?, porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo, y vendió. Entonces es muy importante entender que momentos como el actual son oportunidades únicas para entrar al mercado, y que siempre que veamos, oye, una caída, banderas de recesión, demás, es ahí cuando más atentos deberíamos estar, precisamente para aprovechar oportunidades. Sí, además estoy de acuerdo con esa filosofía que hemos comentado antes de aportaciones, ¿no? Si te vas a ir quitando el riesgo si empiezas a entrar ahora en el mercado y vas haciendo aportaciones progresivas, porque si vamos a ese fantasma de la recesión, que lo hemos analizado por aquí en mi canal de Twitch, en muchos programas y demás, y yo mi teoría es que sí, que vamos a ir a recesión, muy probablemente en Estados Unidos en el último trimestre de este año, primer semestre del año que viene, seguramente por cómo está la situación macro. Pero independientemente de esto, precisamente los suelos de recesión, y si estamos ya incluso en una recesión, que es lo que ayer se descontaba en el mercado, que podemos estar en una recesión ya en Estados Unidos, pues totalmente, cuando hay recesiones es cuando se alcanza el suelo de mercado y cuando los ciclos empiezan a recuperarse. Claro, tú quieres comprar en la Así. recuperación, no en el pico, ¿no? Por aquí lo comentaba José antes, dice, si todo baja estoy comprando más barato y si todo sube estoy ganando más. Totalmente de acuerdo. Y que el mejor día para empezar a invertir era ayer, decía Laura Blockchain, y completamente de acuerdo. Esa debe ser la filosofía, ¿no? Estás llegando tarde, ¿no? Pues bueno, si llegas hoy, mejor que mañana a invertir y a empezar a Es. mover tu dinero. Totalmente. Y yo siempre digo que en esto de las inversiones, el último euro que se lo lleve otro. A veces Total. intentamos afinar tanto esto, ¿no? De decir, oye, no voy a esperarme. Fíjate, con lo que comentábamos antes del COVID, para mí
es algo que representa súper bien esto. Yo conozco mucha gente de mi alrededor que era, claro, nosotros veíamos que cada día los mercados financieros seguían bajando, ¿no? Y tú mirabas la cotización de una acción hoy, la veías mañana, la veías el otro día y cada día era más baja. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísima gente se esperaba, oye, no, pues que yo esto no sé hasta dónde va a seguir, es que no sé hasta dónde va a seguir. Y se esperó tanto que tuvimos esta recuperación tan rápida que se quedaron fuera, ¿vale? Que no tuvieron capacidad de invertir y de aprovechar estas oportunidades. Entonces, no hace falta ser más listo, no hace falta conseguir la máxima rentabilidad, porque es que además no lo vas a conseguir y es la realidad. Entonces, lo mejor será, como veníamos diciendo, promediar, ir haciendo esas aportaciones periódicas para no llevarte el último euro, pero tener una buena rentabilidad. Totalmente de acuerdo. Mira, quería darle las gracias a Sutegraph por seguir el canal también, que lo ha seguido hace 5 minutos y no lo he dicho antes y no me quiero dejar a nadie en el camino. Muchas gracias por seguir el canal. Participas en el sorteo del libro firmado de Celia, que vamos a anunciar el ganador mañana al principio del streaming. Así que tenéis hasta mañana el principio del streaming para seguir el canal, los que no lo seguís, y participar en el sorteo. Y para los que lo seguís, suscribirse al canal. Que además, no lo he dicho antes, pero si eres usuario de Amazon Prime, tienes un mes gratis para cualquier canal de Twitch suscribirte. Así que también, pues, que lo sepáis, que si os suscribís al canal con Prime y los que no lo tengáis es gratuito, pues tenéis esta posibilidad de ganar otro libro firmado por Celia. Oye, que ya nos vamos moviendo a la hora final y te quiero hacer la pregunta que hago por aquí a todos los invitados de Let's Talk, y hablando de inversiones y dedicándote a la divulgación financiera, pues y de todo lo que hemos estado hablando va súper al pelo, y es en qué inviertes, básicamente. No es en cuánto dinero tienes ni nada de esto, que esto ya lo hace Broncano en La Resistencia, pero sí es en qué inviertes, ¿no? O qué porcentaje dedicas a bolsa, qué porcentaje a fondos o fondos indexados o lo que sea. ¿En qué inviertes? Bueno, pues yo invierto, por una parte, en fondos indexados, ¿vale? Para mí esa es la estrategia de inversión a más largo plazo. Entonces, en este caso, lo que hago es, si yo tengo programado una aportación periódica, ¿vale? Concretamente a un fondo del Nasdaq, a otro y a otro del S&P 500, voy a decir el MSCI World, pero ya no lo tengo. Así que a esos dos, y aquí, ya te digo, voy aportando en automático, siempre, independientemente de lo que pase en el mercado. Después compro acciones. Para las acciones sí que se utiliza mucho más la estrategia de timing, ¿no? De encontrar el momento adecuado de entrar. Y después, bueno, invierto en inmuebles, realmente solo tengo un inmueble, que lo tengo en alquiler, tampoco soy yo experta en inversión inmobiliaria, y en criptomonedas. Los porcentajes, dejando fuera el piso, ¿no? Que es como que es ahí un poco más Claro, es lo grueso, complicado claro. de analizar, te diría que cerca del 40% estará en fondos, el 30% más o menos en criptomonedas y el resto en acciones. Aprox, o sea, no te sé decir ahora exactamente, pero iría por ahí, iría por ahí. Sí, metiendo inmobiliario ya se te reduciría ya también esa exposición a cripto y todo esto y bueno, todo lo que es el grueso y tal. Sí, sí, sí. Mucho, sí, mucho más. Al final sabes que es que Claro. el inmobiliario prefiero dejarlo aparte, que es como más complicado de analizar. Pero así básicamente estaría mi cartera ahora mismo. Mira, te pregunta Joaquín91 si haces intradía dentro de las operaciones en bolsa. No, 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 no. De hecho, o sea, yo no hago trading, he hecho alguna vez por más diversión que otra cosa, pero mi estrategia de inversión siempre es a medio y largo plazo. Claro, pensando pues es un horizonte largo. Mira, te dice también por aquí José si los fondos indexados en alguna cartera indexada de RoboAdvisor o compras fondos directamente. Yo particularmente compro los fondos directamente, ¿vale? Entonces, bueno, ya te digo, los hago, lo digo así y tal, a través de MyInvestor, que son bastante económicos. Primero, porque te permite invertir en aquellos fondos que más te gusten, y segundo, sobre todo por las comisiones. Al final, los fondos que yo tengo, el del S&P 500 tiene una comisión como del 0,1%, y el del Nasdaq es cierto que es un poquito más caro porque es uno propio de MyInvestor, porque es que estacionada no habían, pero aún así es un 0,25, una cosa así, o sea que es más económico que una cartera de RoboAdvisor, que ojo, no me parece una mala opción, ¿eh? Creo que si te quieres complicar poco puede ser una muy buena manera de empezar a invertir, pero personalmente prefiero elegir los fondos.
Ujú. ¿Y planes indexados, planes de pensiones, y esto lo ves como alguna opción? Es verdad que se ha cortado mucho, ¿no? Desde las medidas gubernamentales, ¿no? De las aportaciones que pueden ser deducibles y tal, pero desde tu punto de vista, ¿aportar ahí te parece interesante? Yo, a nivel particular, sí que tengo una aportación ahí, también al ser freelance y todo esto me va compensando, ¿no? Pero ¿lo ves interesante para la población general, no solo para autónomos, hacer planes? Sí y no. Mira, los planes de pensiones como tal, por ejemplo, pueden ser un producto interesante. De hecho, encontramos planes de pensiones muy buenos. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mayoría de planes de pensiones, o sea, los más utilizados, dan rentabilidades tan bajas que ni siquiera las ventajas fiscales nos compensarían. En el libro aparece, le dedicamos una parte a la parte de planes de pensiones y demás, porque realmente es un producto que en España se ha comercializado mucho. Y yo cuando estaba haciendo el estudio de planes, vi que efectivamente, o sea, hay planes de pensiones que están rindiendo históricamente como el 7, el 8%, que son rentabilidades geniales para un plan de pensiones. O sea, hay opciones muy buenas. Sin embargo, cuando veíamos los 5 fondos que más clientes tienen y los 5 fondos que más capital tienen, la rentabilidad media era como de un 1,15%. Entonces, ¿por qué te digo sí y no? Te digo que sí porque realmente puede ser un producto muy interesante, pero te digo que no porque la mayoría de los fondos que ofrecen los bancos, que más accesibles están para el público, son planes, o sea, son fondos de pensiones muy malos. Entonces, ¿lo recomendaría de entrada a alguien que me dijera, oye, que no me quiero complicar, ¿dónde invierto? No, porque creo que las posibilidades que tiene de elegir mal el plan de pensiones son muchas, porque ahí están los datos, ¿vale? O sea, en serio, o sea, 1,13% de rentabilidad, los planes más utilizados y que más capital tienen. Es un drama cuando vemos que hay otras opciones. Entonces, sí que creo que puede ser una opción interesante siempre y cuando hagamos una buena investigación, analicemos los históricos de estos fondos de pensiones sin quedarnos en lo que ha pasado en un año y demás, ¿no? Sino que cojamos exactamente, veamos en qué está invirtiendo y cómo lo está haciendo. Sí, estoy de acuerdo. Y ahí, yo desde mi punto de vista personal, en cuanto a mi opinión, estoy completamente alineado con lo que estás diciendo y en mi caso creo que me parecen interesantes muchos indexados y muchos indexados de muchas fintech y demás que al final funcionan como un fondo de inversión. Igual es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como un producto diferente que es el plan de pensiones. Pero claro, irte a un plan de pensiones de gestión activa de un banco tradicional y tal, a día de hoy es lo que estás diciendo. Es que la rentabilidad se la come la inflación, incluso la inflación estando baja. O sea, que Total. eso para qué vas a meter el dinero si lo vas a perder con el paso del tiempo. O sea, eso Así está es. claro. Ahí el interés compuesto no juega nada. Ahí está completamente llano. Entonces, en ese caso, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Pero si das un producto indexado de los nuevos que están saliendo y demás, pues a lo mejor ahí sí que puede haber cabida. Totalmente de acuerdo. Mira, te voy a hacer una última antes de ya cerrar, que ya estamos ya sobrepasándonos la hora, que te hacía Joaquín91 también por aquí, y es que si recomiendas invertir en algunas acciones que den buenos dividendos y si ves buena estrategia para generar pasivos, invertir vía dividendos. A ver, este es un tema que siempre genera mucho debate, ¿vale? Yo, desde mi punto de vista, a mí no me gustan nada las acciones que reparten dividendos y explico por qué. Yo creo que cuando empezamos a invertir, la estrategia tiene que ser esta que tú comentabas, ¿no? Intentar aprovechar el interés compuesto, que básicamente el interés compuesto es el que se genera cuando reinvertimos de forma continua las ganancias de nuestras inversiones. Con el tema de los dividendos me encuentro un problema, y es que, particularmente en España, por la fiscalidad que tenemos, en el momento que tú cobras, que tú recibes los dividendos, tú los vas a pagar, tú los vas a tributar y los vas a pagar a Hacienda, pues dependiendo de lo que hayas ganado, pero digamos en torno a un 20%. ¿Qué pasa? Que por mucho que yo quiera reinvertir esas ganancias, sí, yo lo reinvierto, pues que Hacienda ya se ha llevado su 20%. Entonces creo que esto es contraproducente. Ahora bien, si vivimos en un país pues como Andorra, por ejemplo, en el que tú vas a recibir dividendos y no vas a tener que tributarlo, ¿vale? No vas a pagar nada por eso, me parece fenomenal la estrategia de conseguir ingresos pasivos con acciones que repartan dividendos. Pero particularmente yo lo que hago es no elijo ninguna acción por el hecho de que dé dividendos, porque para mí es un contra, personalmente, no Estoy de un pro, acuerdo. pero si veo una empresa interesante, por ejemplo, yo sé, me viene a la cabeza Walmart, ¿vale? Es una empresa que a mí me gusta mucho, que tengo en mi cartera desde hace mucho tiempo y reparte dividendos, tampoco la voy a dejar de comprar por eso. Pero, por ejemplo, a la hora de utilizar fondos, sabemos que hay dos tipos de fondos, ¿no? Tenemos los fondos de acumulación y fondos de distribución. Es decir, yo puedo elegir un fondo que reparta dividendos o un fondo que acumule los dividendos, los deja dentro para seguir
para seguir ampliando posiciones. Yo siempre utilizo fondos de acumulación porque el hecho de recibir dividendos no me gusta, pero no por nada, no me gusta porque después los tengo que tributar y me molesta bastante si yo lo que quiero es reinvertirlo. No, incluso Opinión como personal, ¿eh? filosofía, no, y completamente de acuerdo. Yo como filosofía incluso empresarial, a mí me gusta más una empresa que en vez de repartir al accionista, que es lo fácil, ¿no? Bueno, reparto la parte de la tarta al accionista y así está contento. Cosa que aquí han hecho en el IBEX 35 un montón de empresas, que somos de los mercados que más reparte dividendo del mundo. Esto es así, o sea, si sumas el IBEX más la rentabilidad por dividendo, es verdad que no es tan malo como No es parece, tan ¿no? malo como parece. No es tan malo como parece. Pero yo prefiero un SP500 que no reparta tanta rentabilidad por dividendo, pero que sí que reinvierta esos beneficios en hacer crecer los negocios y en hacer crecer más. O sea, al final lo que te quita por el dividendo puede ser más que lo que ganas por el precio de la acción a futuro. Pero eso es una opinión personal también. Claro, tú, fíjate un poquito el razonamiento que hay detrás, ¿no? O sea, yo te doy dinero a ti que tienes una empresa, ¿por qué? Porque pienso que tú con ese dinero puedes hacerlo crecer más, ¿vale? Que el hecho de que tú tengas más dinero te va a hacer aumentarlo y hacerlo crecer. Si estoy haciendo la acción contraria, si estoy sacando dinero de la empresa, en realidad lo que estoy perdiendo es esa rentabilidad potencial, ¿no? Por tanto, yo creo que en cuanto a filosofía empresarial, estoy muy de acuerdo contigo, Héctor, que yo creo que es mucho mejor empresas que dicen, no, tú déjame a mí el dinero, que lo que voy a hacer es que el precio, la valoración de esta empresa suba mucho más y te voy a hacer ganar más dinero que si te lo repartiera. Oye, pero yo respetando a quien invierta por dividendos, que es una estrategia muy, por supuesto. Totalmente, ¿eh? Sí, sí, Opinión sí. personal total. Opinión de. Eso es, estamos opinando lo mismo en este sentido, pero teniendo en cuenta que no es una mala estrategia per se, pero que a mí no me gusta, o sea, a nivel personal. Y Celia, por lo que dice, tampoco, o sea, apuesta por esto, ni como ese modelo que sea el más óptimo para canalizar rentabilidades. Vamos a ir cerrando ya por aquí. Voy a recordar una vez más el sorteo que tenemos en marcha para la gente que se haya apuntado ahora a última hora o quien lo vea en diferido, que sepáis que estamos sorteando 2 libros de Celia, de Hazlo bien con tu dinero, y uno de ellos va a ser para los nuevos seguidores, los que hayáis seguido el canal de Twitch desde el pasado lunes hasta mañana al empezar el streaming, optáis a un ejemplar firmado y otro ejemplar lo sortearemos entre los suscriptores de mi canal, es decir, los que me sigáis el canal y os suscribáis. Podéis optar a este segundo ejemplar firmado y que mañana vamos a hacer los 2 sorteos y pues nada, mucha suerte a todos y aquí estamos para que sigáis el canal todavía, que estáis a tiempo. Lo dicho, Celia, oye, un placer, espero que hayas estado muy a gusto durante todo este tiempo. Yo la verdad que siempre muy cómodo de hablar de este tipo de conversaciones relacionadas con finanzas personales. Es mi espacio y me muevo como pez en el agua y la verdad que lo explicas, y antes lo decía Chris por aquí por el chat, que comunicas fantásticamente bien y estoy completamente de acuerdo. Así que para mí ha sido un gustazo tenerte por aquí. Nada, un placer. Muchísimas gracias por contar conmigo, por invitarme a este espacio, que bueno, pues eso. Siempre es súper agradable poder charlar de estos temas y mando un abrazo súper fuerte para toda tu comunidad. Sí, mira, por aquí están diciendo que les ha encantado, así que me quedo con esto y me quedo todavía más tranquilo. No te me vayas, que ahora por privado nos despedimos tú y yo rápidamente. Al resto os digo que os espero mañana a 6 de la tarde, ¿vale? En el programa de educación financiera que tenemos, que precisamente hemos hablado de indexación y va a venir Giorgio Semensato, que es CEO de Finicens, que es uno de las gestoras de productos indexados más importantes de aquí de España, así que le vamos a preguntar de cómo está el mercado indexado. Él vendrá a las 6:30, yo antes haré el sorteo desde las 6 y trataré varias cosas de actualidad de mercado que creo que os van a ser útiles. Así que os espero mañana aquí, que yo creo que vamos a tener un programón espectacular. Un abrazo a todos y cuidaos mucho. Y Celia, ahora nos quedamos tú y yo por privado. Un abrazo, cuidaos.